Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, comienza otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Multimedia, un programa ya en pleno mes de septiembre, por suerte pasamos agosto, muchos que teníamos temor incluso en medio de la pandemia, pero ya estamos acá, pasamos agosto. Hoy día tenemos a una gran invitada, la paso a presentar de inmediato, la delegada presidencial de la región de Magallanes, Jennifer Rojas. ¿Cómo está Jennifer? Bienvenida. Muy bien, gracias Ignacio, muy contenta de estar nuevamente acá en Barómetro y esta vez nuevamente presencial. Claro, forma presencial y primera vez que la tenemos como delegada presidencial. Claro, sí, había estado como intendenta en la última ocasión y ahora como delegada presidencial. Y estuvo como intendenta creo que una semana antes de dejar ese cargo que ya no existe. Exacto. Pero que ahora está en manos de usted como delegada presidencial. ¿Cómo ha sido llevamos casi 2 meses ya? 14 de julio. Claro, 14 de septiembre se cumplen 2 meses. Sí. ¿Cómo han sido estos primeros 60 días? La verdad no he notado mayormente el cambio, la intensidad del trabajo sigue siendo la misma. Mal que mal tenemos que llevar también ¿Pero hay menos cosas que firmar o se mantiene lo mismo? Eso es, creo yo. Claro, todo lo que tenía que ver con el gobierno regional, todo el tema de los convenios, funciones mucho más administrativas, eso ya me desligué de esa parte y claro, tengo más espacio para hacer las cosas que antes no podía, que por ejemplo ahora estoy mucho más en terreno, tengo ese tiempo para hacer lo que realmente me gusta, lo que las personas esperan de uno, la verdad, pero si me pregunta grandes cambios, la verdad es que no he sentido grandes cambios con este cambio de institucionalidad, de este cambio de figura de intendenta, delegada, gobernador. Finalmente el trabajo se sigue haciendo y se sigue haciendo con la misma y más fuerza que finalmente va en beneficio de todos los habitantes de la región y pasamos agosto y estamos finalizando el año donde empieza también a adquirir un ritmo mucho más rápido, muchas más actividades. Estamos con una situación sanitaria bastante privilegiada el día de hoy, que espero que no cambie, que también permite poder estar mucho más en terreno en actividades, en las cosas que la verdad que tanto extrañábamos. Pero la responsabilidad de gobernar un territorio, una región como Magallanes, sigue siendo la misma, porque usted sigue siendo la representante del gobierno en la región de Magallanes, en este caso la representante del presidente de la República. En caso de emergencia, en caso de cualquier catástrofe, en caso, por ejemplo, en medio de una pandemia, usted sigue siendo la representante del gobierno, entonces tiene que seguir siendo la cara visible y seguir estando en todas. Hoy en la mañana conversaba Jennifer con el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Yo le decía que a Mañalich no se le entendió muchas cosas en algún momento y Mañalich fue el precursor de la vacunación masiva que tiene hoy día Chile. De hecho, había muchos auditores en Las Cosas por su Nombre, Pingüino Radio, que felicitaban a Mañalich. Pero él decía, más que las felicitaciones para mí, él decía, yo quiero felicitar a la región de Magallanes, porque Mañalich estuvo acá precisamente cuando estábamos con el agua hasta el cuello, sí. Cuando estábamos muy mal, en casi nuestro peor momento, en abril del 2020, un mes de haberse decretado la pandemia. Y él hablaba del brote de los cruceros, en esa oportunidad él trajo los primeros ventiladores mecánicos, los trajo Mañalich a fines de abril de ese año. Pero él decía que yo quiero felicitar a Magallanes y a toda la autoridad de Magallanes por los casos. Llevábamos 3 días con 0 casos. Hoy día hay menos de 10 casos activos, Jennifer. O sea, ha sido una dura lucha, una dura batalla contra la pandemia y hoy día Magallanes, el exministro Mañalich lo destaca, no solo es admirado a nivel nacional, sino que a nivel internacional. ¿Cómo evalúa eso usted? Ha sido un tiempo muy, muy intenso y la verdad que ver la situación que tenemos hoy día para nosotros era completamente soñada. Cada vez que veíamos un descenso, volvíamos a subir los casos, teníamos en un minuto la capacidad hospitalaria al límite
y ver la situación sanitaria hoy día también trae mayor libertad, trae mayor responsabilidad, pero claramente adelantarse, esta gestión que hizo el presidente Piñera desde mucho antes que se crearan las vacunas, claro, por traerlas se compró en verde, como se puede decir. A nuestro país, claramente está teniendo los resultados que tenemos hoy día y por eso estamos siendo vistos como un polo de atracción en muchos temas, justamente por el comportamiento que hemos tenido y sobre todo Magallanes, porque Magallanes siempre ha ido muy adelantado del resto del país y aquí es donde hay que felicitar y agradecer el trabajo de muchas personas. Acá hay un trabajo muy coordinado, un trabajo de joyería que ha hecho que tengamos los resultados que tenemos al día de hoy. O sea, aquí los profesionales de la Seremia de Salud, del Servicio de Salud, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, del hospital, de los distintos recintos hospitalarios, del colegio médico, de los infectólogos, que la verdad podría estar todo el día nombrando quienes han participado de este gran proceso, donde hemos sumado a todos. Hasta Economía ha trabajado muy de la mano con nosotros, reforzando los protocolos sanitarios y viendo la forma también de apoyar esa otra parte que era tan necesaria, que era la reactivación. Que hay mucha gente atrás y con el compromiso de la misma ciudadanía, porque finalmente, si nosotros no teníamos ese compromiso de los magallánicos y magallánicas, podíamos haber hecho maravillas, pero la propagación del virus hubiese continuado. Entonces existe un compromiso de instituciones, existe un compromiso de la comunidad, existe esta herramienta que ha sido vital, que es la vacuna, gracias a la gestión del presidente Piñera y además de los equipos que se desplegaron por cada uno de los rincones de nuestra región. Ahora, hubo otro pic que fue el 6 de octubre. Usted había asumido hacía 15 días antes de ese maldito 6 de octubre del año pasado, del 2020. ¿En qué cambió el comportamiento del magallánico referente, por ejemplo, a la primera cuarentena estricta que tuvimos, que fue en abril del año pasado, cuando Mañalich era ministro de Salud, a la segunda, que fue muy fuerte, especialmente en el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado? A ver, ¿en qué cambió? Creo que de a poquito se les fue perdiendo el miedo al virus. ¿Ya? Al principio, cuando llegó el primer caso que se notificó el 16 y públicamente el 17 de marzo, creo que estábamos todos con terror. Era algo completamente desconocido que se estaba viendo a nivel mundial y pasamos las primeras 5 semanas, si mal no recuerdo, de cuarentena, bajamos los índices y estábamos todos tranquilos. Entonces, en cierta medida, existió una sensación, y un poquito más adelante también, de que este virus no era tan peligroso. Quizás, y que uno también tenía que tratar de seguir haciendo las actividades con cierta normalidad. También, obviamente, un factor bastante importante que tiene que ver con el trabajo de las personas. Muchas perdieron sus fuentes de empleo y tenían que seguir trabajando. Yo me encontré con muchas personas que me decían: si me tengo que contagiar y me tengo que morir, me voy a morir, pero mi familia tiene que comer. Claro. Entonces, ahí fue un largo camino de aprendizaje, de generar herramientas a través del gobierno para poder apoyar a esas familias que eran más vulnerables y entregar esa tranquilidad de que sí, en cierta medida, se podían hacer algunas cuarentenas. Tuvimos tiempos dificilísimos. Recuerdo muchas veces en la calle que me gritaban cosas porque uno finalmente era el rostro de estas malas noticias. Claro. Cuarentena. Toque de queda, un tiempo que, si mal no recuerda, a las 8. A las 20 horas. Y lo hicimos solamente acá en Magallanes y después fue tomado en otras regiones, pero nos dimos cuenta que con esa decisión, que era completamente restrictiva, logramos bajar los casos. Así como se adelantó el toque de queda en algún momento, delegada, le voy a decir, cuesta decirlo, pero así como se adelantó en algún momento, ¿se puede eliminar el toque de queda en Magallanes, solo en la región? Porque le pongo el caso, lo mismo que me decía Jaime Mañalich, quizá hoy día es inoperante un toque de queda, o sea, no te pueden prohibir circular libremente en cierto horario cuando en la región, no en la ciudad, en la región hay menos de 10 casos activos, o sea, hay menos de 10 personas que podrían contagiar y que obviamente esas personas están en cuarentena, están aisladas. Entonces, quizás esas medidas regionales se podrían comenzar a aplicar en Magallanes, ¿no? ¿O esperamos hasta el 30 de septiembre, cuando puede que se levante a nivel nacional? Eso es lo que esperaría yo, la verdad. Como hemos vivido este proceso tan difícil y de tantos traspiés, creo que hay que esperar cuál es el comportamiento en una fecha que es bastante relevante, que es el 18 de septiembre, donde las familias se reúnen y sabemos todos que el contagio acá en Magallanes y en el resto del país es netamente comunitario, es lo que sucede después del horario laboral, en las casas, en una convivencia, en un cumpleaños, en un asado. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado, creo yo, ser bastante prudentes, porque hemos visto la realidad que hemos tenido en ocasiones anteriores y normalmente después de alguna festividad donde se promueve este tipo de eventos familiares, a las 2 semanas tenemos un alza considerable de casos. Así que creo que esa va a ser una fecha bastante importante para poder evaluar epidemiológicamente nuestro comportamiento, de cómo si se ha propagado o no se ha propagado el virus, y lo otro que no podemos
dejar ¿cómo se llama?, de recordar es que ya tenemos casos de variante Delta en Magallanes, que si bien han tenido una muy buena recuperación, no han terminado en camas críticas ni nada, esperemos que sea la tónica de todos quienes puedan tener esta variante, pero tampoco nos podemos confiar. Claro. Bueno, eso también, el tema de confiarse, yo creo que hay una de las medidas que mejor se tomó en consideración en Magallanes y que mejores resultados ha dado a nivel país, porque es un ejemplo, el aislamiento que tiene hoy día Magallanes. El aislamiento, o sea, hoy día llegar a Magallanes, desgraciadamente, demora mucho más el trámite en el aeropuerto que lo que demoraba hasta hace un año, que uno llegaba al aeropuerto y en 15, 20 minutos podía estar en su casa. Hoy día demora casi una hora. Pero es un trámite que es muy necesario. Se hacen antígenos al azar, se exige el PCR negativo. ¿Eso, delegada, se podrá mantener por mucho más tiempo? Eso es lo que pretendemos hacer nosotros y creo que ha sido una muy buena medida. Sí. De esto, molesta, pero buena. Sí, yo entiendo y agradezco también la comprensión de la comunidad, porque la verdad para nadie es agradable. De esto, mi último viaje cuando estuve ahora en Santiago por motivos laborales, salí sorteada y tuve que tomarme el antígeno, entonces también me demoré un poco más en salir, pero es algo que uno tiene que adaptarse y finalmente eso hace que nos protejamos. Y creo que ha sido muy bien recepcionada. Hay personas que vienen de afuera que me dicen que con esto estamos desincentivando que vengan los turistas nacionales a Magallanes, pero no es la percepción de los gremios del turismo, por ejemplo. Ellos quieren que nosotros mantengamos esta condición. Yo creo que la baja cifra que tiene hoy día Magallanes está incentivando de que vengan turistas nacionales. Y de hecho podemos ver, o sea, bien me han dicho de repente... perdón, del Ministerio de Obras Públicas, hoy trata de modificar un poco esta medida porque tengo atochados los aeropuertos, pero eso claramente quiere decir que las personas no se están desincentivando los viajes a Magallanes. Ahora, la medida de la apertura de la frontera argentina sí preocupa a algunos. Preocupa a algunos porque uno no sabe en las condiciones que pueden estar nuestros hermanos argentinos, nuestros familiares, nuestros amigos que están acá en Santa Cruz o en Tierra del Fuego. Y al regreso de las personas, ya lo decía el Seremi subrogante de Salud, Eduardo Castillo, que van a tener que hacer cuarentena, se van a tener que someter a todo eso. Pero ahí está la intranquilidad. Y por lo mismo también mucha gente piensa que no se debieran levantar las barreras chilenas por el momento. Por el momento la barrera chilena no se levanta, la frontera terrestre está cerrada, salvo para los residentes chilenos, los que tengan nacionalidad chilena, que siempre han podido pasar, y algunos casos excepcionales que hemos dado como permiso humanitario, así que por parte nuestra no existe inconveniente. Sí hay muchos hermanos argentinos que tuvo que quedar acá producto de la pandemia y que la única opción que tenía para volver a su país era salir por el aeropuerto internacional, que obviamente genera un costo bastante mayor y a muchas personas lamentablemente no lo pudieron absorber. Entonces se abre esa posibilidad que puedan retornar a su lugar de origen, pero hay que tener, hay un tema que hay que tener claridad también de los protocolos de cada provincia. Al ser un país federado, todavía no tenemos claridad de qué va a pedir cada provincia para que las personas puedan ingresar, pero por el momento la frontera chilena se encuentra cerrada hasta nuevo aviso, así que llamo a la tranquilidad. Y aquí también tenemos que llamar a la responsabilidad, porque por mucho, yo creo que en algún minuto se van a tener que abrir las fronteras, en algún minuto vamos a tener que sacar la exigencia de la PCR, en algún minuto vamos a lograr esta nueva normalidad y vamos a tener que empezar a vivir de cierta manera, y quizás esto no lo vamos a quitar jamás. Tenemos que ir viendo paso a paso, pero aquí también hay que entregar esa responsabilidad a las personas que son, valga la redundancia, responsables de sus actos. Nosotros no podemos prohibir que las personas viajen al extranjero y que puedan tener conductas de riesgo. O sea, yo creo que ya hemos vivido tanto con Magallanes y lo hemos pasado tan mal, que creo que está en la conciencia esa necesidad de cuidarse, esa necesidad de cuidar a las familias. Pero según la última indicador económico y de empleo, también se está tomando una cierta normalidad. Y eso es bueno para la región. Eso es bueno que la región vuelva a retomar un índice económico que era muy positivo hasta antes del 18 de octubre, incluso del 2019, porque de ahí en adelante empezó a caer. ¿Ustedes lo notan como autoridad de gobierno? Sí, se nota, y los mismos emprendedores nos lo dicen en terreno, más allá de que el que habló de un repunto de un 17% cuando se esperaba un 16%, finalmente uno lo que ve en la calle es lo que realmente deja, porque hemos tenido varias entregas de certificaciones, por ejemplo, de fondos de Cercotec, y hoy día son completamente diferentes a los primeros. Las personas ya están pensando en la reactivación, están con mucho más ánimo, reciben muy bien esta inyección de recursos para poder apoyar al levantamiento de las pymes, que son para nosotros el motor de la economía. Sí existe una apertura que sabemos que todavía no es suficiente, sobre todo en el área turística, entendiendo que la mayoría de los turistas que ingresan a nuestra región, sobre todo en la provincia de Última Esperanza, son extranjeros. Claro. Y ahí es donde todavía estamos siendo bastante conservadores y esperamos también, ojalá,
se los he dicho a ellos también, durante el mes de octubre podamos tener respuestas post-18 de estas propuestas que hemos presentado. ¿En qué consiste la propuesta? A ver, PCR obviamente de 72 horas, antígeno, para extranjeros chilenos esquema de vacunación que quieran venir a la región. Esquema de vacunación completo. Y también propusimos... ¿Completo con la tercera dosis incluida? Bueno, en el caso de las edades, la dosis de refuerzo, que todavía no todos tienen acceso, pero sí las personas que tengan su esquema, sus 2 vacunas, más los 14 días. Y también lo que estamos pidiendo, y lo señaló el alcalde Raonich con la alcaldesa Oyarzo y Cárdenas, que fueron la semana antes pasada a hablar con la doctora Daza, es que podamos también tener ciertas condiciones de mayor seguridad. Quizás se planteó también la posibilidad, que está en evaluación, de que todas las personas que ingresen a la región de Magallanes vengan con su pase de movilidad. O sea, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos una condición de isla que nos favorece, pero que también nos perjudica al momento de tener un alza en la ocupación hospitalaria. Claro, pero el tema de los extranjeros, delegada, se lo pregunto porque en Europa están prohibiendo ciertas visitas a ciertos países denominados rojos. Entre ellos está Chile. Pese a que tenga buenas cifras hoy día, está Chile, está Brasil, está Argentina, está todo como el cono sur de Latinoamérica. ¿Se podría también acá tomar una medida similar respecto de ciertos extranjeros que lleguen a la región de Magallanes? No se trata de discriminar, pero sí hay países que están un poco más complicados que otros, ¿no? Claro, nosotros hicimos el protocolo general y justamente el comité de expertos del Ministerio de Salud y que trabajan a nivel central nos tendrán que dar todas las otras condiciones que sean necesarias, y quizás esa pueda ser una de las alternativas para resguardar la salud de los habitantes de Magallanes. También pedimos dentro del mismo aeropuerto internacional que se espera inaugurar el 6 de septiembre, si mal no recuerdo, contar con algún espacio para que todos los turistas extranjeros que ingresen a Chile y vengan destino a la región de Magallanes tengan obligatoriamente una toma de antígeno, financiado por supuesto por los operadores turísticos. Acá ayer leí... La otra idea que había, no sé si se planteó, es ese corredor turístico que llega un extranjero a Santiago y si viene a Magallanes de inmediato se separa y se integra a una especie de pasajero en tránsito rumbo a Magallanes. Exactamente. Que no se vaya a meter al centro de Santiago ni... Esa es la idea, darle seguridad a los turistas que ingresan y darle seguridad a los magallánicos, que no tengan mayor contacto y que vengan en esta burbuja verde a Magallanes también para resguardar la salud de nuestros habitantes. Porque también entendemos la necesidad. ¿Eso está acordado, delegada, con el sector del turismo de Última Esperanza? Sí, de todas formas. Esto lo hemos trabajado, pero ya hace muchos meses, un trabajo... Desde cuando estábamos en cuarentena, viendo qué pasaría, y siempre vamos más avanzados, qué pasa cuando se abre, qué pasa cuando algo que era soñado en un minuto pasará a fase 4. Claro. Entonces vamos trabajando eso al igual como trabajamos los protocolos de turismo antártico. Y esto va con el respaldo también del Colegio Médico, de la mesa COVID, que es una mesa bastante técnica que tenemos todos los días viernes, donde analizamos todas estas propuestas y se van poniendo ciertos matices o ciertas restricciones o ciertas aperturas de acuerdo a la realidad epidemiológica de nuestra región. ¿Han conversado con Salud, por ejemplo, en caso de que hoy día estamos con menos de 10 casos activos en la región de Magallanes? ¿Qué pasa el día que lleguemos a 0 casos activos? Que podría ser ahora dentro de la próxima semana o dentro del mes de septiembre. ¿Hay algún avance de fase? ¿Se libera algo más la región? ¿Qué puede pasar? Yo creo que lo que hemos visto, de acuerdo al plan paso a paso, y aquí quedamos en la ya fase 4, fase 5 no ha estado nadie, lo que se modifica es el tema de los aforos más que todo, y las actividades permitidas, porque si vemos, hoy día está prácticamente todo permitido. Las visitas a los restaurantes, obviamente con el distanciamiento, que son medidas que vamos a tener que tener siempre, hasta que logremos controlar completamente la pandemia. Entonces yo creo que podría tener algún tipo de modificación con respecto a foros, actividades sociales, que es lo que hemos estado viendo cada uno de los pasos, pero siempre con esa responsabilidad a no bajar los brazos, no bajar la guardia, porque tenemos que seguir resguardando nuestra condición sanitaria. Esto realmente, si vemos septiembre del 2020, septiembre del 2021, son realidades completamente diferentes. Diferentes, sí. Delegada, ¿cuál es el balance que hace el gobierno en materia habitacional y cómo se incluyen en él los más de 70 edificios que Salfa deberá reparar o reforzar por la voladura de techumbre de hace aproximadamente un mes? Bueno, son compromisos que estamos asumiendo nuevamente y buscando soluciones. Es completamente impensable lo que sucedió con estos vecinos. Es lamentable cuando ellos ya tienen su vivienda, postularon con tanto esfuerzo y que hayan visto esto, inundaciones, voladuras de techumbre. La verdad es algo que se está trabajando y no sé si decir
afortunadamente no es la palabra, pero espero expresarme bien, pero estos edificios fueron todos construidos antes, entregados antes del 2018. Después del 2018 hubo un cambio de normativa y si uno ve, no existe ningún tipo de estos problemas en las construcciones posteriores a esta fecha, así que esperemos que esto no se vuelva a repetir, pero está el compromiso de todas las autoridades, el compromiso de la empresa por mejorar lo antes posible estas condiciones. No puede ser que nuestros vecinos y vecinas que con tanto esfuerzo obtuvieron estas soluciones habitacionales hayan tenido que pasar por esto. Hoy, Jennifer, más de 1.600 familias que habían postulado a viviendas sociales con 3 dormitorios o con 3 piezas están en la duda respecto del futuro, porque el nuevo convenio con el MIMBU no permitirá viviendas de más de 2.300 UF. ¿Cómo se está avanzando para resolver ello? A ver, se han realizado gestiones, nosotros armamos este convenio de programación de vivienda hasta el 2026, donde se incluían 6.700 soluciones habitacionales. Existe un valor, obviamente, que entrega el Estado de un subsidio. Y nosotros como gobierno, nosotros hasta antes del 14 de julio, el gobierno regional inyectaba recursos también para mejorar el estándar de las viviendas. Siempre estamos pensando en entregar viviendas dignas, independiente que se pueda haber pensado que podía tener más dormitorios y todo, tuvimos que poner un techo. Porque el alza de los materiales, los precios de construcción, el déficit de mano de obra, que es como histórico en nuestra región, hizo que las viviendas tocaran un techo muy alto y es ahí donde el Consejo Regional me dijo, oiga, intendenta, esto no puede seguir así. Entonces tuvimos que reformular este convenio de programación atendiendo las particularidades de cada una de las provincias, porque construir acá en Punta Arenas es completamente diferente de construir en Puerto Williams, y tomamos el acuerdo con todos los consejeros regionales para poder hacer este convenio de programación y ponerle un techo al subsidio. Obviamente dejando las condiciones para que las personas, como siempre ha sido, tengan el espacio adecuado para poder ampliar y poder seguir consiguiendo sus sueños con el paso del tiempo. Pero hoy día tenemos 2 agrupaciones que están con esta problemática, por llamarlo de alguna forma, y el director del Serviu agendó una reunión con el gobierno regional porque ya nosotros no tenemos esa potestad y lamentablemente se suspendió esta semana. Estábamos esperando esa respuesta muy importante. Nosotros también hemos gestionado recursos directamente sectoriales al Ministerio de Vivienda. De hecho, ya con esta alza de precios y todo, y el Consejo Regional cuando nos dijo no tenemos más recursos o armemos este convenio de programación, también conseguimos recursos para mantener el estándar de vivienda que venía netamente del Ministerio de Vivienda. Subsidios entregados este mismo año. Entonces tenemos que buscar una solución en conjunto para que todas las familias queden contentas. ¿Por qué se le volvió a indicar, no decir solo recursos, sino que dar prioridad al Centro Antártico Internacional, delegada? A ver, es que el Centro Antártico siempre ha sido prioridad para la región porque nos posiciona también como lo que necesitamos, que es ser más allá que una puerta de entrada, porque una puerta de entrada uno dice, nosotros no somos los porteros de la Antártica, somos una región antártica y además somos un polo de atracción antártica. Entre 23 y 27 países ingresan anualmente a nuestro país para hacer turismo antártico, es algo completamente relevante y tenemos que posicionarnos como esta plataforma de polo de interés, y por eso el Centro Antártico también es muy importante porque puede albergar a los científicos, porque contaríamos con las instalaciones y además es algo muy importante para nuestra comunidad de poder conocer cómo se desarrollan todas las especies. ¿No por ejemplo, alto el costo sí, es altísimo y por eso en un minuto fui muy criticada porque dije que en el momento de la pandemia no era prioridad. Y la verdad es que salieron muchos detractores a criticar eso, pero obviamente cuando uno tiene que manejar un presupuesto regional y estamos en medio de una pandemia, ir en ayuda directa de las familias, obviamente construcciones grandes que van en una proyección de futuro se van dejando un poco de lado. Y hoy día el gobernador también tomó esta gran idea para poder posicionarnos como región antártica y nosotros sí nos apuramos, hicimos todo lo necesario y ya obtuvimos la recomendación social. Así que ahora se está buscando el financiamiento que espero que ya dentro de los próximos días tengamos. ¿Se respeta el proyecto de la iniciativa que ganó en la Dirección de Arquitectura durante el gobierno de Michelle Bachelet para el Centro Antártico Internacional? Es ese mismo, sí, es el mismo. O sea, pero los costos también son elevadísimos, ¿no hay problema con eso? O sea, ¿no se sale de los costos del presupuesto que pueda tener la región para aportar también en ello? Claro, porque la región también tiene que aportar. Yo creo que sí, claramente, sí existía un compromiso, creo, del gobernador, que tuvimos reunión hace un par de semanas con el director nacional de arquitectura, de financiar esta gran obra con fondos regionales. Pero igual uno tiene que ver la forma de financiamiento sectorial, buscar formas de financiamiento de estos ministerios también, entendiendo que este es un gran aporte para la región.
Así que esperemos que se resuelva dentro de los próximos días. Obviamente ya esto, nosotros hicimos nuestra parte, nuestro trabajo, tenemos la recomendación social y esto ya depende de la decisión del gobernador regional de cómo pueda encontrar los recursos para esto. Por supuesto que lo vamos a apoyar si requiere algún tipo de financiamiento sectorial. Y eso pasaría de este gobierno, ¿cierto? Claramente, si la construcción de este centro antártico... No, me refiero, pasaría los trámites ya incluso hasta el próximo gobierno. Los trámites, ni siquiera la edificación. Yo creo que la edificación... Hay un cronograma y la idea es que en febrero del próximo año ya se pueda levantar la licitación, antes de que dejemos nosotros el 10 de marzo el gobierno. A pocos meses de dejar el cargo, porque usted el 11 de marzo deja el cargo y deja el gobierno también, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿qué deudas cree usted que no se han alcanzado a concretar en la región de Magallanes en los últimos años? Quizás algunos proyectos de inversión, algunos proyectos portuarios, por ejemplo, que van muy atrasados producto de la pandemia. Bueno, creo que cada día va teniendo su afán y tenemos que ir conviviendo con las situaciones que nos van y las con todos los impases que nos ha traído el último tiempo la madre naturaleza, o como queramos llamarlo. Creo que tenemos que seguir avanzando en vivienda y creo que tenemos que seguir avanzando fuertemente en educación de calidad, que no sea solamente un eslogan, que nuestros niños y jóvenes tengan la educación que merecen. Creo que eso es una deuda aún que tenemos todos, que si bien hemos ido avanzando con nuestro liceo de Centenario, hemos visto un tremendo avance. La semana pasada estuve en el Liceo Luis Cruz Martínez, en el María Mazzarello, es impresionante cómo han avanzado y cómo con pocos recursos también logran capacitar de gran nivel a los adolescentes que están estudiando carreras técnicas, por ejemplo. Pero creo que es algo que tenemos que seguir avanzando como país. Vivienda y educación. Vivienda y educación. Son dos problemáticas que se mantienen en la región. De todas formas, bueno, y para las regiones extremas seguir avanzando en salud. La pandemia claramente dejó en manifiesto que teníamos un déficit de profesionales, que teníamos muy pocas camas críticas, que en condiciones normales estábamos súper bien, pero cada vez pueden venir no sabemos lo que pueda pasar. Esta pandemia nos dejó eso de enseñanza. Ojalá que no venga otra, pero tenemos que estar preparados, tenemos que tener más especialistas y creo que son otros temas en los que tenemos que avanzar siempre, que nunca, independientemente de todas las gestiones que se hagan, van a ser suficientes. ¿Pero cree que en salud se avanzó, pese a estar en medio de una pandemia, pese a que el gobierno, la mitad del mandato del gobierno fue pandemia? O sea, de todas formas, la calidad profesional, la vocación de los funcionarios de salud, de cualquiera de los ámbitos donde trabajan, dejó de manifiesto que tenemos un tremendo equipo a nivel regional, que si bien tuvimos que triplicar, cuadruplicar la capacidad de camas críticas con el mismo personal, tenemos una salud acorde a lo que se necesita, con profesionales completamente comprometidos y muy capacitados también, que en algún minuto, por supuesto, y hasta el minuto, yo creo que están muy cansados porque también tuvimos que traer profesionales de otras partes, pero creo que el nivel de salud de Magallanes ha avanzado bastante. Si hubiera alguna deuda en salud, ¿sería más en infraestructura o en especialistas? Creo que las dos cosas, infraestructura también, porque nos dimos cuenta dentro del hospital que pese a que es un gran edificio, faltaban algunas conexiones, que bueno, es tema que los médicos manejan mejor, así que no quiero cometer una imprecisión, pero para conectar ciertas maquinarias, tan simple de repente como que se encontrara una sala que no tenían los enchufes suficientes. Claro. O sea, las salas eran muy grandes, pero no tenían las áreas de conexión necesarias, entonces tuvieron que armar camas críticas en distintos áreas del mismo hospital, en pabellón, etcétera. Creo que sí, un poco en infraestructura y por supuesto en llegada de más especialistas. Vamos a hacer un breve alto y volvemos con esta entrevista en Barómetro con la delegada presidencial de Magallanes, Jennifer Rojas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad.
Estamos de regreso al segundo bloque de Barómetro acá en Pingüino Televisión y estamos con la delegada presidencial Jennifer Rojas. Yo le decía a Jennifer en el primer bloque las deudas pendientes. Usted me hablaba un poco de vivienda, un poco de educación en la región de Magallanes y también un poco del tema salud. ¿Cuáles van a ser las prioridades en los últimos meses que tiene el gobierno? Tratar de impulsar todos los proyectos que están pendientes. De hecho, hoy día estaba viajando el director subrogante del Servicio de Salud justamente para ver el tema de especialistas en materia de educación. También estamos trabajando fuertemente con nuestro Liceo Bicentenario con entregar mayores herramientas a nuestros niños, niñas y adolescentes. La semana pasada también estuve visitando un jardín, por ejemplo, que es tan importante la educación parvularia en Cerro Castillo, que no tenían de ese nivel. Entonces estamos entregando cosas que son realmente de calidad y que van a dejar este legado del presidente Piñera en nuestra región. Sin duda, claramente, el mayor legado que vamos a dejar va a ser, creo yo, el manejo de la pandemia. O sea, teníamos muchas cosas pendientes que tuvieron que empezar a posponerse producto de esta crisis sanitaria, pero que creo que finalmente va a ser el sello del gobierno del presidente Piñera, sobre todo en la región de Magallanes, de cómo hemos podido articular, cómo hemos podido trabajar en conjunto con la misma comunidad y lograr una situación que para otros países es realmente envidiable. Hay un antes y un después en el gobierno de Piñera para muchos. También lo conversábamos con Mayelis, que fue parte del gabinete del presidente Sebastián Piñera. Hay un antes y un después dentro de la pandemia también, porque el gobierno cometió muchos tropezones, y acá en Magallanes también. Prueba de ello es que usted es la cuarta máxima autoridad del gobierno de Piñera en Magallanes dentro de un mismo mandato y en el segundo mandato. Es decir, en 8 años de Piñera ha tenido 8 entre intendente y delegada presidencial, que es el caso suyo. Pero los tropezones fueron fuertes hasta el tema de la pandemia. De ahí en adelante se comenzó a estabilizar un poco y usted dice que el mejor legado puede ser este, pero también asumen, Jennifer, que se cometieron muchos errores, especialmente en los 2 primeros años. Creo que los 2 primeros años fueron bastante positivos a nivel regional, íbamos creciendo, íbamos repuntando, teníamos muy buenos anuncios y creo que donde hubo un cambio fue después del 18 de octubre, que ahí vivimos una situación compleja con todo lo que sucedió, que finalmente es completamente entendible lo que sucedió, pero son demandas que tenía la ciudadanía hace 30, 40 años, donde pasaron muchos gobiernos que hoy día representantes de ellos estaban criticando la gestión de un presidente. Sí. Creo que de ahí partimos ya con algunas complicaciones, viendo escenas que jamás se habían visto acá. De hecho, en el turismo, nuestras pymes comenzaron a deteriorarse no con la llegada del coronavirus, comenzaron a ver perdida esta capacidad económica desde el 18 de octubre, cosas que jamás habíamos visto en Magallanes, se vieron sobre todo acá en Punta Arenas. Y luego con la venida de la pandemia, claramente, o sea, nunca ha sido fácil gobernar. El primer gobierno del presidente Piñera también fue muy difícil. Y este segundo, bueno, es lo que nos tocó y hemos tratado de hacer lo mejor posible, la verdad. ¿Por qué el Seremi de Salud se mantiene en calidad subrogante cuando había un estatuto administrativo que señalaba que no podía existir subrogancia por más de 6 meses? Puede haber una autorización por parte de Presidencia y del Ministerio, que es el caso. ¿Y por qué se mantiene como subrogante? Por un tema netamente administrativo, de una especialización de unas horas. La verdad no recuerdo, creo que es en Salud Pública, que eran 120 horas que le faltaban, claro, que ya lo está terminando. Y hace poquito, porque durante toda la pandemia no tuvo el tiempo para estar estudiando, porque era una especialización como un diplomado, algo así, un postítulo. Y ahora ya con el tiempo ha tenido un poquitito, no sé a qué hora en realidad, porque Eduardo trabaja realmente 24/7. Sí. Ahora está sacando esas especializaciones, pero fue netamente por eso y además se continuó con la subrogancia por el buen manejo que ha tenido a nivel regional de la pandemia. Aquí hemos trabajado codo a codo como un equipo bastante grande y creo que los resultados están. ¿Usted se sigue contactando bastante con los delegados provinciales también? Sí, por supuesto. La verdad es que este cambio ha sido un poco extraño. El cambio de nombre, como lo conversábamos, claro, ya es raro, pero finalmente el trabajo sigue siendo el mismo. Yo sigo siendo la representante del presidente de la región. Por ejemplo, ¿no echa de menos un delegado provincial en Magallanes? Claro que sí. ¿No existe ahora? Sí, claro, sí, pero también tengo otros cargos. Tengo el gestor provincial y tengo varias manos acá en Magallanes. La verdad que como tienen ciudad de cabecera, por ejemplo, de alguna forma tengo todos los Seremi y claro, el gobernador cumplía un rol relevante, tenía que ver varias temáticas que hoy día estoy viendo todo yo. O sea, la cantidad de documentos que tengo que revisar al día es completamente diferente a las que revisaba antes. Pero la verdad creo que viene con este tema también de austeridad, de
optimizar los recursos públicos, y con los otros delegados tenemos coordinación diaria, si finalmente el trabajo sigue siendo prácticamente el mismo. Hay mucha gente que le ve poco futuro o poca vida al cargo de delegados regionales, en este caso presidencial, el caso que está usted. Usted ya lleva 2 meses en el cargo. ¿Cree que ese cargo se va a mantener a futuro en el próximo gobierno? Yo creo que sí, es que bueno, hay tanta disidente en el camino que creo que tiene que existir un representante del presidente de la República, el que maneje todas las carteras sectoriales. Finalmente hay funciones súper acotadas, una que tiene que ver con el manejo de todo lo sectorial, la coordinación de los servicios públicos, de todos aquellos servicios públicos o seremías que dependan del presidente o de algún ministerio, están bajo la supervigilancia y coordinación del delegado presidencial regional, que también hace esta bajada necesaria de descentralización, de poder coordinar que los ministerios se articulen de manera que se optimicen los recursos y no se gasten en cosas que no corresponden. Muchas veces, históricamente, nos hemos encontrado con proyectos de uno y de otro ministerio que no son congruentes. Entonces sacamos también la cara por las regiones a través de esto, y el gobernador regional tiene esta función que tiene que ver con la administración de los recursos regionales y además creación también de políticas locales, que es sumamente relevante, pero creo que tiene que haber un justo equilibrio, tiene que haber esta conversación entre ambos actores, y debiese mantenerse la figura. Quizás sí, que es lo que está contemplado en la ley de descentralización, que es lo que sucede después del 10 de marzo, que es que el gobernador regional le puede pedir al presidente de la República la creación de servicios públicos regionales, que son con los que él va a trabajar directamente, que son los que él puede coordinar, supervigilar, etcétera. Entonces, yo creo que ahí podemos avanzar, tener otro paso en descentralización, y que el gobernador tenga las funciones acotadas, porque hoy día la ciudadanía no entiende qué hace cada uno, no entiende qué presupuesto administra cada uno. Nosotros, como carteras sectoriales y como delegada presidencial, a la cabeza de los sectores, nosotros estamos para el año 2022 administrando sobre el 80% de los recursos que se invierten en la región. El otro 17-20% corresponde a los fondos del gobierno regional, que son importantes en cuanto a complementos. Entonces, como que las personas se pierden un poquito en cuáles son las funciones y qué estamos haciendo. O sea, el trabajo sigue y el compromiso sigue estando igual, y yo creo que debiese existir esta figura, salvo que el país tome otra decisión y seamos una república federada. ¿Usted tiene comunicación con el gobernador regional? Sí, por supuesto. ¿Todas las semanas hablan o no? Yo, las últimas semanas lo he llamado casi todas las semanas, lo llamé para comentarle, por ejemplo, que ya se habían confirmado casos Delta. Ya. Lo llamé el día lunes para contarle que me ha ido muy bien con las gestiones de la apertura del turismo antártico. Entonces, porque es importante también que él como autoridad esté al tanto de las gestiones que estamos realizando, porque también es complementaria su labor con la mía. Entonces, puede darle un panorama mucho más amplio, y la idea es que trabajemos en conjunto, así que aquí nadie se puede perder. ¿Y él la ha llamado a usted? En algunas ocasiones también. ¿Sí? También ¿Y la ha llamado, por ejemplo, para pedirle apoyo en ciertas cosas que él quiere gestionar ante el nivel central? Porque él también tiene que gestionar ante el gobierno de turno. La verdad es que, tuvimos una conversación la semana pasada cuando estaba en Natales, cuando yo ya había presentado el protocolo antártico, me dijo que le parecía fantástico, si necesitaba algún tipo de apoyo, si quería que me acompañara a una reunión, por ejemplo, pero ya estaba todo armado, porque es un trabajo que venía de varios meses atrás. Así que para las próximas reuniones, si él me quiere apoyar, encantada. Esa vez creo que me llamó, y las otras veces le he llamado yo para contarle lo que estamos haciendo, y para que vea cuál es la realidad desde esta cartera, porque bien lo dijiste hace un rato, el manejo de la pandemia es netamente del gobierno. Sí. Por tanto, es importante que él también esté en conocimiento. Creo que hay que ser solidario en eso para poder tomar buenas decisiones y para dar el ancho a lo que la comunidad quiere. Si acá, yo se lo dije desde un principio, y creo que el gobernador es de la misma política. Acá los colores políticos dan lo mismo. Cuando uno ostenta un cargo de autoridad, es por el bien de la región, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Pongámonos si fuera al contrario, si el gobierno fuera hoy día de un color político más cercano a Jorge Friede y usted fuera la gobernadora regional, ¿cree que es difícil gobernar, ser gobernador regional con un mandato distinto a nivel central? Puede que sea claramente mucho más difícil si no compartimos los mismos ideales, el mismo plan de trabajo, pero la verdad es que desde el gobierno regional también se tienen facultades para aterrizar las políticas al territorio regional y poder dar el toque que uno quiere desde la visión a cada uno de los planes o programas. Entonces, creo que hay que buscar la forma debe ser difícil más aún cuando se provocó este cambio, cuando las funciones estaban
si están definidas en ley, pero fuimos los primeros, la verdad estamos pagando el noviciado lo que significó este cambio de institucionalidad. Pero por lo menos de mi parte siempre ha estado, y que diga lo contrario el gobernador Flieder, la mejor de las disposiciones de antes cuando era gobernador electo. ¿Qué opinión le merece la iniciativa que quiere proponer el gobierno regional de Magallanes de acoger a refugiados afganos? Bueno, creo que es una decisión de muy buena intención por parte del gobernador regional y su equipo. Me imagino que tiene algún tipo de respaldo y tiene que haber, por lo que leí, algún plan de trabajo, porque también es dificilísima la situación que están viviendo en Afganistán. La verdad que yo creo que no hay nadie que no se conmueva con esto, pero también hay que pensar que hay un tema estamos en medio de una pandemia todavía, hay un tema de adaptación, de condiciones climáticas, aquí hay muchas cosas que hay que evaluar atrás, porque para traer refugiados, que como ha pasado en otras situaciones, que lo vengan a pasar mal y quieran devolverse y no se adapten, creo que hay que tener muchas cartas sobre la mesa y tener un plan de trabajo bastante serio y bien pensado también desde un punto de vista psicológico, y me imagino que el gobernador hizo todo ese análisis antes de tomar esta decisión. Bueno, los auditores de Pingüino Radio nos señalaban a través del WhatsApp, el +569-5857-5527, precisamente por ese tema, Jennifer, que el gobierno regional y la delegada presidencial también tenían que tomar en cuenta muchas necesidades anteriores que hay acá en la región de Magallanes, como por ejemplo tener vecinos que viven acá a 10 minutos del centro, camino al Andino, que no tienen los servicios básicos. Entonces, quizás se apresuran mucho en hacer cosas y con mucho bombo y platillo se anuncian, pero hay necesidades que los magallánicos hoy día no las tienen. Claramente, y esas necesidades tratamos de trabajar. De hecho, los vecinos del Andino llevan años y varios sectores esperando por urbanización. Y ellos mismos lo reconocían, pese a que tuvimos en algún minuto cuando yo estaba encabezando el gobierno regional algunas diferencias, porque obviamente después de tantos años esperando necesitan una respuesta. Pero me dijeron que en los últimos 2 años avanzamos mucho más de lo que se había hecho en 15. Entonces ahí también hubo un tema de algunos compromisos adquiridos con anterioridad de urbanizar, pero nos encontramos con todos los problemas territoriales de que había que hacer la servidumbre, que no se puede. Ellos perfectamente saben lo mal que lo han pasado, pero por lo menos durante el tiempo avanzamos, y por lo que veo el mismo gobernador está con la idea de apoyarlos. Pero creo que sí, tenemos muchas necesidades aún en Magallanes, muchas necesidades que quedaron de manifiesto post pandemia, salieron todas a flote, y que tenemos que dar prioridad, por supuesto, a los habitantes de nuestra región, lo que no quita en esta buena intención y que exista un plan de trabajo para poder acoger refugiados. Yo creo que las cosas no es una a la otra. Si es que él, me imagino que tiene que haber estudiado y tiene los recursos suficientes para dar con todas las demandas, fantástico. El gobierno también es el garante de los procesos electorales. A usted le va a tocar ser la garante en la región de Magallanes de un proceso electoral inédito en la historia de Magallanes en el último tiempo, donde en la papeleta el 21 de noviembre vamos a tener para presidente, para senador, para diputado y para consejeros regionales. ¿Cómo se prepara eso, delegada? Bueno, con mucho tiempo y con el compromiso también de acá. Las elecciones siempre dependen del CERVEL, eso lo sabemos, pero también con el compromiso de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, para que todo el proceso eleccionario se haga de la mejor forma posible, que es cielo la tónica del último tiempo, la verdad. No hemos visto, me ha tocado asumir cosas que han sido cada vez de mayor responsabilidad, y ya tuvimos hasta una elección en 2 días, y sí se puede, yo creo que con organización y como lo he hecho hasta el minuto se puede. Y por segunda presidencial consecutiva tenemos un candidato magallánico. La anterior, el 2017, fue Carolina Goich, ahora tenemos a Gabriel Boric. ¿Qué opina de las intenciones de Gabriel Boric? Bueno, claramente tenemos visiones políticas bastante opuestas, pero creo que la política nos ha dicho que necesita gente con ideas nuevas, independientemente de que uno pueda estar o no en consenso con ella, rostros nuevos y gente joven, y creo que es lo que está representando Gabriel, y que bueno, además que sea un magallánico que desde nuestra tierra trate de representar a todos los chilenos a través de la presidencia de la República. Me parece que es lo que las personas están pidiendo, esto de incorporar nuevas ideas y caras nuevas también a la política. Rostros nuevos y gente nueva, dice usted. Hay elecciones parlamentarias también en Magallanes. De los 5 parlamentarios ya hay 2 que no van a la reelección. Uno porque es candidato presidencial, Gabriel Boric, y la senadora Carolina Goich, que no va a la reelección. ¿Cree que se debiera renovar completamente los 5 parlamentarios magallanes? Creo que no, creo que son decisiones que tienen que tomar ellos mismos, pero si vamos viendo... No, pero respecto al electorado, ¿cree que el electorado renovará para tener rostros nuevos y gente nueva en el Parlamento de Magallanes?
La verdad es que el escenario político ha sido tan diferente dentro de los últimos meses que no me atrevo a osar a dar una respuesta. Pero no, creo que hay personas que van a la reelección que tienen todos los méritos, que llevan muy poco tiempo y que han demostrado con creces que pueden realizar gestiones que la comunidad agradece. Así que creo que todos tienen esta oportunidad de mostrar su nuevo programa de trabajo y va a ser la ciudadanía la que evalúe si una persona que ya ostentó el cargo lo hizo bien o no lo hizo bien. ¿Usted trabajó con los 5 parlamentarios de Magallanes cuando fue intendenta? No con los 5, lamentablemente. Hubo un par de parlamentarios que nunca se sumaron a la gestión del resto. No tengo nada que decir, siempre de la mano, independiente de los colores políticos. Hubo un sector que justamente recibe solamente críticas más que consejos, que es lo que esperaba, porque cuando uno tiene como norte el bienestar de la región, aquí se deja de lado las camisetas, los colores y todo, independiente que podamos tener desacuerdos y que sean de público conocimiento. Trabajé con la mayoría de los parlamentarios. Sí creo que en algunos casos se requiere de una renovación política. Pero con ellos había mayor contacto que el que hay ahora como delegada presidencial, ¿o no? ¿Antes? No, sigo teniendo el mismo contacto. ¿El mismo? Bueno, con Gabriel no me he comunicado en el último tiempo, porque también una excelente disposición. Como digo, independiente de las ideas políticas diferentes, siempre el apoyo hacia la región, sobre todo en pandemia, en cuanto a las medidas, en cuanto a los apoyos, no tengo nada que decir. Con Carolina Goich, un 10, nada que decir. Siempre preguntando en qué te puedo apoyar, desde el Senado, la diputada Mar. Además que trabajamos juntas mucho antes, tenemos una historia de vida, un cariño. Carolina y Sandra además fueron mis profesoras y son colegas, entonces también tenemos ese lazo de tener el mismo pulso de ciertas cosas sociales. Entonces la verdad es que he trabajado de la mano con todos ellos. En una entrevista pasada en el Barómetro yo le decía que usted va a ser recordada como la última intendenta de la historia de Magallanes. Ahora quedan pocos meses para que termine el cargo. ¿Cómo quiere ser recordada Jennifer Rojas? Como una mujer que se sacó los zapatos por su región, que trató de estar en la mayor cantidad de temas posibles, que trató de repuntar la región, y como una mujer que tuvo las agallas para asumir el compromiso en el momento más difícil de la historia de nuestra región. Creo que ojalá que algún día nosotros estamos en estos cargos para hacer gestión. Y se lo decía un par de seremis, porque hemos tenido grandes logros que muchas veces las personas no saben el trabajo de hormiga que ha significado. Entonces yo siempre he dicho, en estos cargos nadie te va a hacer un monumento, pero tú te vas con la certeza de que cumpliste, de que diste todo como persona, como profesional, y que en cada una de las acciones te pusiste la camiseta de Magallanes. Con eso, ojalá que algún porcentaje de la comunidad se acuerde de eso, de una mujer muy de terreno, de escuchar cara a cara las problemáticas de los vecinos y vecinas. Yo creo que por ahí, con eso ya me voy por pagar. ¿Sabes? Yo llevo tanto tiempo haciendo este programa y tanto tiempo lleva el Barómetro ya que me estoy recordando lo mismo que estoy hablando ahora con usted hace 8 años en una entrevista con Claudio Radonich acá, cuando él fue el último intendente del primer mandato de Sebastián Piñera. Y también le hice la pregunta y le dije, ¿no será, Claudio, que es más fácil ser el último intendente de un gobierno porque de repente se cortan más cintas, porque se concretan los proyectos que venían de anterior? Porque además, Jennifer, puede pasar de que las comparaciones son odiosas, pero a usted se le va a comparar siempre con José Fernández, se le va a comparar con María Teresa Castañón y con Cristian Matheson. Como a Radonich también siempre se le compara con Liliana Kuzanovich, con Arturo Storaker y con Mauricio Peñalillo. Entonces, y Claudio Radonich me quedó mirando y dijo, no creo que sea tan así, porque si estamos cortando cinta hoy día o si estoy terminando yo el mandato, me decía del presidente en ese entonces, el presidente Piñera en su primer mandato, es porque el gobierno hizo bien una serie de proyectos. En los últimos meses, ¿cree usted que va a ser más fácil estar gobernando hoy día? Porque usted sigue gobernando para el gobierno como delegada presidencial de Magallanes. ¿Serán más fáciles los últimos meses? Es muy difícil que haya un cambio de delegado o delegada presidencial en los últimos meses, ¿no? Esperemos que no, pero creo que... o la elección le complejiza un poco el panorama, ¿no? No, porque no, la también verdad es que tiene que ser una líder política. Sí, exactamente, y no puedo estar trabajando en algo que me gustaba harto, que eran las campañas políticas. Claro. Pero uno tiene que ser consecuente, tiene que ser responsable y que este proceso se desarrolle de la mejor forma posible. Si en un minuto lo pensé. Lo pensé y salir quizás
a luchar por un ideal, porque claro, creo que se viene compleja la situación, tenemos un abanico bien variopinto de candidatos y por supuesto que yo tengo súper claro lo que quiero para mi país en los próximos años, lo que quiero para mis hijos. Por ejemplo, a Radonjic le pasó lo mismo. El 2013 no pudo hacer campaña, siendo un tipo muy campañero, estaba acá en Magallanes, pero no pudo hacer porque estaba a cargo de la intendencia en ese tiempo. Exactamente, bueno, son los costos que tienen cada uno de los cargos, la verdad, y uno tiene que adecuarse a estas condiciones, pero bueno, esperemos que el futuro de nuestro país esté de acuerdo a lo que uno desea también. Pero siendo una persona muy ligada a la política, ¿cómo ve las elecciones de noviembre? Me cuesta... Póngase las 4 papeletas. Me cuesta, no puedo decir por quién voy a votar, me no, encantaría. Pero no, pero póngase las 4 papeletas. ¿Cómo las ve? Es que está muy complejo el escenario electoral, creo yo. ¿Para presidenciales habrá segunda vuelta? ¿Sí? Yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí. Eso es lo único que podría decir. Tenemos una tan amplia cantidad de candidatos, por ejemplo, solamente a Cores por Magallanes, ayer los contaba 78. Hay gente nueva, hay gente que ya tiene cierta trayectoria y el electorado se ha comportado de formas muy diferentes en la última elección. Entonces, me cuesta mucho aventurarme un panorama de qué es lo que pueda pasar. No me atrevería. Su sector, por ejemplo, en cuanto a parlamentarios, tiene la gran oportunidad de recuperar por lo menos un puesto que perdió hace muchos años, que es el candidato al Senado. En este caso, desde el 2005, con Sergio Fernández, que la derecha no tiene un senador en Magallanes. Y ahora, por lo menos, fue la única lista que presentó 3 candidatos, y los presentó de una forma. Y los 3 que van a la competencia, Sandra Mar, Alejandro Kuzanovich y Juan José Arcos, tienen un nicho electoral importante. Claramente, y esperemos que también recuperemos esos cupos como sector, eso lo tenemos más que claro. Creo que el trabajo se demuestra con programas, se demuestra con esto, y creo que llevamos los candidatos que son adecuados para nuestro sector. ¿Se dio cuenta que hay listas que no completaron todos los cupos? Sí, claramente, varias. ¿Serán estrategias electorales? ¿A qué lo atribuye usted? Nosotros lo conversamos en algunos espacios más internos, que acá no se trata de poner un listado de candidatos por si acaso, por si pasa. Yeah. Acá creo que los partidos de Chile Vamos, al menos, trataron de ser muy responsables con las figuras que estaban poniendo, que fueran personas conocidas, que fueran personas con trayectoria y que sean personas que efectivamente van a poder ser un aporte para la región, tanto desde el Consejo Regional como desde el Parlamento. Creo que esa es la responsabilidad que se tomó en esta vuelta, más allá que ir peleando un cupo de RN, la UDI, Evópoli o el PRI. Creo que fueron nombres de consenso, nombres que podían tener posibilidad de aportar a la región, que es realmente lo que necesitamos hoy en día. Lamentable, hubo partidos con decisiones centralistas que borraron del panorama a candidatos que ya eran electos acá en Magallanes por sus consejos regionales, el caso del PPD y el PS, no sé. Exactamente. Si se dio cuenta. Bueno, son incongruencias que hasta en la política tenemos que seguir luchando con este tema de la centralización. Pues. Sí. Le quiero agradecer, Jennifer, por haber estado con nosotros hoy día acá en Barómetro como delegada presidencial. Espero que no sea el último barómetro que hagamos con usted, porque quedan varios meses todavía para que se mantenga en el cargo de delegada presidencial de la región de Magallanes y Antártica. Exactamente, yo encantada de venir las veces que quieras para conversar sobre todos los temas, porque es muy bueno también comunicar lo que uno está haciendo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre estar pendientes de toda la información de Pingüino Multimedia. Quédense siempre en la sintonía, con mucha programación regional y con programas como este, donde entrevistamos a los protagonistas de la información en nuestra bella región. Nos juntamos en una semana más para conversar 60 minutos de los temas que a usted le interesan. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.